Las clases son las teorías, como está en el horario, los miércoles de 5 y 10 a 6, son 50 minutos, ya es una hora académica. Y tienen 2 horas académicas de práctica, que es de 6 a 7 y 40. Los grupos de práctica va a depender mucho del docente, ¿no? Y las 6, ¿por qué a las 6? Porque es, les dije, es netamente administrativo. La idea, ustedes van a ser jefes de sus establecimientos. En el CELUM van a ser jefes. Y probablemente más adelante van a lograr adquirir esa jefatura. Es por eso que este curso que le enseña la parte administrativa de cómo deben ustedes administrar y gerenciar un establecimiento. ¿Ya? Ese es el objetivo principal del curso. Entonces son una hora de teoría los miércoles de 5 y 10 a 6 y las prácticas de 6, los martes de 6 a 5 y 40. La división de los grupos, somos 10 docentes, ¿ya? Somos 10 docentes, ha ingresado un docente nuevo, que es el doctor Félix Ancari, en el Centro de Salud San Francisco. Desde Alcázar hasta Barrios se van conmigo al Centro de Salud Ciudad Nueva, ¿ya? Desde Cáceres hasta Chávez se van con el doctor Ancari en el Centro de Salud San Francisco, ¿ya? Sí se ubican, ¿no? Sí saben dónde está, ¿no? ¿Ya? Desde Colque hasta Cusacani se van con la doctora Quiroz en el Centro de Salud Metropolitano. Desde Echevarría hasta Gutiérrez se van con el doctor Felizay en el Centro de Salud Bolognesi. Desde Acho hasta Upiri se van con el doctor Víctor Flores en el Centro de Salud Cocoyay. Desde Laqui hasta Lí se van con el doctor Neira en el Centro de Salud La Esperanza. ¿Ya? Desde Medina hasta Pérez se van con el doctor Montesinos en el Centro de Salud Actividad. Desde Pómez hasta Ramírez con la doctora Chávez. Ya, con la doctora Chávez se da Pómez hasta Ramírez, con el doctor en el Centro de Salud Metropolitano. Desde Rodríguez hasta Valverde, con el doctor Yagua en el Centro de Salud León Prado, y desde Villacorta hasta CEA, con el doctor Girón en el Centro de Salud Metropolitano. ¿Ya? Las prácticas empiezan el próximo martes. ¿Ya? Coordinan con su... De repente le va a pedir un delegado por grupo, coordinan el delegado con el docente para que vean si es a las 6 o de acuerdo a la disponibilidad, ya verán el horario. Fechas importantes. El primer examen indefectiblemente se mueve de octubre a la hora de teoría. ¿Ya? De 5 y 10 a 6 de la tarde. ¿Ya? Indefectiblemente, ¿ya? No se cambia. La presentación de su ASIS es el 26 de noviembre y el último examen el 27 de noviembre. Ya les mencioné que el 30 eso sí les decir. ¿Ya? La única excusa es descanso médico.
¿ya? Por secretaría de la facultad. ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces queda, son 2 exámenes, o sea, son 4 notas. Su nota práctica, su medio práctico, sus 2 exámenes y la presentación de su asunto. Son las 4 notas que van a tener. ¿Ya? Este año se está haciendo, por si acaso, un formato, vamos a recibir la próxima semana una capacitación, un formato de evaluación. Van a ser evaluados diariamente. El docente va a enviarme eso para yo pasarlo a un Excel y de ahí sacar las notas. O sea, ya no se va a hacer una nota al final, o sea, los va a evaluar diariamente, de acuerdo a los criterios que nos va a establecer la facultad. Entiendo que es puntualidad, el tema de presentación, la intervención en clase, la permanencia en la clase, todo lo demás. ¿Ya? Conocimientos, actitudes, etcétera, etcétera. Así que, por si acaso, para que después no se sorprenda. ¿Ya? Para que después no se sorprendan, chicos. ¿Ya? ¿Quedó claro? Adelante, adelante. Pasa. ¿Qué pasa? ¿Está todo claro, no, chicos? Para empezar la clase. ¿Sí? Muy bien. La primera clase es en base a lo que van a presentar de los docentes. Ustedes van a hacer este trabajo grupal. Van a hacer un análisis situacional del establecimiento de salud sede que van a hacer ahora. Hay 3 grupos en el metropolitano. ¿Ya? Igual van a tener que, los docentes van a tener que ver con los, igual ustedes tienen que hacer los. No creo que sea exactamente igual porque la interpretación y las conclusiones son distintas. ¿Ya? Y ¿por qué es importante el ASIS? Cuando ustedes vayan a su establecimiento de salud o a trabajar a cualquier lugar, o cuando vinieron por primera vez a la universidad, ustedes hicieron un análisis de la situación, sin querer, ¿no? ¿Por qué? Vieron acceso, cómo llegar, vieron tiempo, qué ruta tomar, cuánto tiempo me lleva desde mi casa hasta la universidad, qué tan seguro es, vieron alrededor, restaurantes para almorzar, algunos otros lugares para que se diviertan. Entonces, hicieron un análisis del lugar, del entorno y adentro, cuáles eran las aulas, las condiciones, el servicio higiénico, la cafetería, etc. Entonces, hicieron un análisis de cómo iba a ser su desenvolvimiento en la universidad. Cuando ustedes van a un establecimiento de salud, lo primero que tienen que buscar es su análisis situacional. Es una herramienta muy importante para poder determinar cuál es la brecha que requiere, porque el establecimiento de salud oferta algo, pero hay una demanda en la población. Y es importante saber cuál es esa demanda para disminuir o conocer esa brecha. De acuerdo a la población, a las costumbres, a los accesos, a la ruralidad, a la urbanidad, etcétera, etcétera, que son diferentes datos que nosotros vamos adquiriendo. Entonces, es muy importante hacer este análisis situacional porque te va a determinar cuáles son tus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Por favor. Para con eso saber de qué se enferma tu población, cuál es el grupo etario predominante, quiénes son tus aliados estratégicos en la comunidad,
quiénes son los que te pueden restar en la comunidad, el entorno político también incluye. ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Qué es? Entonces, es un proceso analítico sintético que abarca diferentes análisis, como ya les he dicho, desde el punto socioeconómico, cultural, sanitario, y va a permitir medir y explicar el perfil de salud e enfermedad de una población, incluyendo cuáles son los daños y los determinantes. ¿Saben cuáles son los determinantes sanitarios, no? ¿Está pasando la lista? A ver, sea, dame un determinante. Lo han hecho. Lo integrado hasta 4 ¿Ah? Otro determinante más. Un determinante de la salud. ¿Qué cosa es lo? Ya, bueno. Alimentación, educación, saneamiento, pobreza, son determinantes sanitarios. Entonces, va a incluir esos determinantes para poder saber cuáles son las competencias nuestras y del sector salud. Si yo voy a ver para mitigar accidentes de tránsito, ¿de quién depende el reglamento de tránsito? ¿Ah? Ya, pero a nivel local. ¿De quién depende que estén bien señalizadas las calles? ¿Ah? No. La municipalidad, los gobiernos locales. Las multas las pone la policía, pero ¿quién cobra las multas? Las papeletas. La municipalidad. Entonces, limpieza de parques y jardines, limpieza pública, ¿de quién depende? Municipalidad. Y es un determinante la basura. ¿Ya? Entonces, es un determinante, ¿no? Y va a depender de eso. El tema de pobreza, ¿de quién depende? Del nivel central, ¿no? Ministerio de Economía y Finanzas, Trabajo, Agricultura, diferentes ministerios. Entonces, los determinantes hay que ver cuál es la responsabilidad nuestra y qué cosa es de otros sectores. ¿Ya? Y al final es para tomar decisiones. Al final, yo hago mi análisis para tomar una adecuada decisión. Con eso voy a determinar cuántos recursos humanos necesito, cuánto presupuesto necesito, qué especialistas necesito, qué insumos necesito, qué equipos, etc. ¿Ya? La idea es que haya equidad, eficiencia y participación social. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud exige a todo país que haya participación social. Por eso los CLAS hay participación social. Es participación de la comunidad. ¿Ya? Entonces, la idea es, adelante, pasa. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente se hace una asignación de recursos sin priorización, no hay una cultura de análisis, no se toma la información para la toma de decisiones, hay una débil negociación, pues debemos ser negociadores. Si depende mucho de la municipalidad, debemos acercarnos a la municipalidad, a la iglesia de repente, para difundir estrategias preventivo-promocionales. Educación es muy importante. ¿Dónde vamos a vacunar? BPH. Con ellos. Entonces, si no tenemos eso, si no sabemos una priorización, tenemos una negociación.
La vigilancia de las enfermedades que no de las condiciones de salud. O sea, estamos vigilando la enfermedad, pero no en qué condiciones. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas que no estamos poniendo en práctica. Nos ha enseñado ahora lo importante que es la atención integral, ya no la atención individual. El de que haya una persona enferma en familia involucra a toda la familia. Y todavía es algo que no entendemos. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente diabético en casa? ¿Le cocinan aparte? ¿Cambia la dieta? ¡No! Siguen cocinando igual para todos. Y el paciente diabético sigue con la glucosa elevada de todas las cosas. No se está viendo las condiciones de salud. Hay intervenciones no estratégicas, no hay participación de los actores sociales. Ya vamos a ver cuáles son los principales actores sociales, representantes de la comunidad, de iglesia, de alcaldes, regidores. Hay pobre conocimiento de la situación de salud, el enfoque es fragmentado, ya el sistema de salud por sí está fragmentado. Hay Ministerio de Salud, Ministerio de Salud depende, los establecimientos de salud solo de Lima Metropolitana depende del Ministerio de Salud, después del rector. Los gobiernos regionales, los hospitales regionales, como el Hipólito Unanue y los centros de salud, no dependen del Ministerio de Salud, administrativamente dependen del gobierno regional. Esa salud depende del Ministerio de Trabajo, la sanidad de la policía del Ministerio del Interior, las sanidades del Ejército, Fuerzas Armadas, FARC, Marina, dependen del Ministerio de Defensa. O sea, están fragmentados. Y encima de que está fragmentado el sistema, no conocemos, hay un enfoque fragmentario, porque en la información fragmentaria hay un centralismo en la decisión de los recursos solamente para Lima, para la provincia, ¿no? Y ustedes van a ver un desarrollo de los establecimientos muy heterogéneo, no es homogéneo, ni equitativo. Carencia de recursos humanos. ¿Por qué? Porque no sabemos, pues, de acuerdo a la pirámide poblacional, nosotros vamos a determinar qué tipo de recursos humanos vamos a necesitar en un periodo de tiempo. Por eso es importante determinar la pirámide poblacional. ¿Qué métodos y técnicas que no son integrales a la ausencia del marco conceptual de salud? Estamos haciendo actividades recuperativas y no preventivos promocionales. Si nosotros tenemos personas sanas, va a haber menos gasto de salud, menos inversiones, gasto público de salud. Entonces, el propósito de ASIS va a definir qué necesidades y prioridades tengo para plantear políticas de salud y evaluar su pertinencia, si es oportuno, si se puede hacer o no. Por eso es importante definir el ASIS. Va a formular estrategias de promoción y prevención y control de daños. O sea, promoción y prevención. Recuerden que el primer nivel es la base del sistema sanitario. El 80% de la población entra por el primer nivel, que son los centros y puestos de salud. El 15% entra al segundo nivel, que son los hospitales 2, 2.1, 2.2 y 2E. Y solamente el 5% entra a los especializados, que son los de tercer mundo. Entonces, por eso es importante esta parte de prevención y promoción de la salud. Permite la construcción de escenarios prospectivos de salud y una negociación política para establecer políticas y determinantes. Recuerden que las políticas las da el Ministerio de Salud y esas se adecúan a nivel regional y a nivel local. Por ejemplo, dengue. Dengue es importante. ¿Y el TAC es importante? ¿Ah? No necesita siempre la valla para encontrar el vector. Se hizo un estudio tomológico justo antes de pandemia y se encontró por donde ahora es el gobierno regional. Por esa zona se encontró el vector. Acá, en pleno centro de Guadalajara.
¿Y qué falta para que tengamos dengue autónomo, que tenemos importados? Que lo pique una persona infectada. Solamente falta eso. Somos la única región del país que no tiene casos autónomos. Bueno, Moquegua tenemos que tuvo uno, pero que está en Lima. Pero yo, eso lo dejo yo ahí, lo dejo como pero somos la única región de todo el Perú donde no hay casos autóctonos de dengue. Por eso es importante establecer las políticas para poder detectar. Si no, si viene dengue, no hay un diagnóstico adecuado, la muerte es segura. Yo tuve la oportunidad en el año 2015 y 2016 de trabajar en el Ministerio de Salud y estuve haciendo una coordinación en el norte. Soy médico auditor, hice auditorías de casos de dengue. Había pacientes que habían fallecido y que fueron a los establecimientos de salud más de 8 oportunidades. Hasta en 8. Y no vieron el dengue. Y puede pasar eso acá, porque acá no hemos visto dengue. Si no me enfermé, voy a tratar como si no me enfermé y no como un caso. Entonces, por eso es importante determinar esas políticas y ver el ASIS, ¿no? Entonces, tenemos determinantes económicos, sociales, culturales, la movilidad, la respuesta social. Para eso debemos ver en nuestro análisis situacional. Vemos cuáles son los escenarios, priorizamos, hacemos una planificación local, asignamos recursos, bueno, se ve y se definen las estrategias y se va a contribuir a reducir las inequidades. Ese es el flujo para lograr determinar y ver qué inequidades o qué brechas debemos cubrir. ¿Con qué? Solo con el ASIS. Es una herramienta muy importante. Entonces, ¿para qué hacer el ASIS? Para determinar los componentes y tendencias de los problemas de salud. ¿Qué tanto puede ir? ¿Qué cosas lo debemos vigilar? ¿Sobre qué debemos poner atención? Desadelanto. Las 3 principales causas de morbilidad en todas las etapas de vida fluctúan así, una arriba, otra abajo, se mueven, pero siempre es infecciones respiratorias, enfermedades de la cavidad oral y obesidad. Pero se mueven, una primero, la segunda por etapas de vida, la van a ustedes a ver. 3, iras, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Si tengo identificado que esas son las 3 primeras causas de morbilidad de que se enferman, ¿qué debo hacer? Implementar políticas para luchar con eso. Pero ¿qué estamos haciendo? Esa es otra cosa. Pero debemos determinar, ¿ya? Identificar las inequidades. La idea en el sector salud es que ser equitativo. ¿Qué es equidad en salud? ¿Qué me puede decir? Que ya no haya brechas para que la salud llegue a la población. Ya, bueno, más o menos. ¿Qué es equidad en salud? ¿Ah? ¿Igualdad? ¿Equidad es igual que igualdad? No. Si no es igual, ¿qué es igual? Aspecto. No sé si. ¿Qué es? A ver, Alejandra, ¿no? Andrea, tu hermana es Alejandra. Para revisar lo que está en mayor demanda. ¿Cómo? Revisar lo que está en mayor demanda. No. ¿Por qué las prioridades sanitarias van a los niños menores de 5 años y a las gestantes y adultos mayores? Son la población de riesgo. Población de riesgo, población vulnerable. Población de riesgo, población vulnerable. Entonces, ser equitativo es dar mis herramientas y recursos
a eso, a la población vulnerable. Ubica. Niño con anemia, si no lo recuperamos antes de los 4 años, vamos a tener uno de los tantos políticos que tenemos. Puede llegar a ser presidente de la República, no es tan malo, ¿no? Pero tenemos niños con bajo desarrollo físico, mental, psicológico. ¿Ya? Lo digo por Castillo. Entonces, eso es el producto de la anemia. Entonces, por eso es identificar cuáles son esas inequidades. En nuestro ASIS vamos a poder determinar eso. Establecer cuáles son nuestras prioridades. DEPI ahorita no es una prioridad, pero sí está en vigilancia. Pero de acuerdo a lo que hemos establecido, el ejemplo que les he dado, si son nuestras primeras causas, debemos ver políticas sobre eso. Sobre mortalidad materna, sobre anemia, por las consecuencias que trae. Focalizar los servicios y áreas de intervención, porque vas a sectorizar y ver en el mapa dónde están ubicados tus pacientes con tuberculosis, tus pacientes con anemia, etcétera, etcétera. Si hay un paciente con tuberculosis, se condena a toda la familia a tener tuberculosis dentro de 5 a 10 años. Todos tenemos el vacío, ¿saben, no? Todos tenemos el vacío. El Catán es un bolsón, una zona roja de tuberculosis, comparados a Ciudad Nueva, con honor. Dice, pero está lejos. Los buses con las ventanas cerradas son los lugares de contacto que se van desde Ciudad Nueva hasta Cono Sur y viceversa. Y nosotros tuvimos de esos cruces. Entonces, eso nos va a focalizar el servicio y las áreas de intervención. ¿Ya? Fortalecer la capacidad de gerencia en el trabajo de salud. Si conoces eso, vas a poder saber sobre qué gerenciar, sobre qué pedir, qué requerir. Como insumo esencial para la planificación, obviamente, si ya tienes, vas a planificar, ya van a saber lo que es planificar, organizar, dirigir, evaluar, todo es parte del curso. Ver la reforma de la prestación de servicios, qué cosa es lo que necesitas, qué realmente necesitas. De acuerdo a la categoría del establecimiento, también hay un personal mínimo que requieres. Inclusive los horarios, ¿eh? Puedes replantear los horarios. En el posgrado, también soy docente del posgrado, en el posgrado hacía una evaluación de calidad de un establecimiento de salud y el personal se quejaba porque la población en un establecimiento rural iba a las 5 de la mañana a buscarlos hasta las 9 de la noche, pero todo el día vacío. Y de doctor nos van a buscar consulta, no emergencia, pero en la zona rural la gente va a echar temprano y regresa tarde. Entonces, si nosotros vamos a esperar que el paciente llegue a nuestro establecimiento de salud, cuando estén en su salud, se van a ir a mosquear literalmente. Entonces, el cambio, la planificación, la reforma de tu prestación está en base a eso. Si tu horario es esa hora, trabajas más temprano, tienes una brecha más grande al mediodía que nadie va y trabajas más tarde. Porque si no atiendes a ese paciente, ¿qué va a pasar? Te va a venir realmente por una emergencia. Se va a complicar. Fortalecer la capacidad de respuesta de los trabajadores de salud. Ver qué cosas realmente necesitas y en dónde los necesitas. Retos. Primero hay que incorporar el ASIS como parte de la cultura institucional. Los CLAS obligatoriamente cada 3 años tienen que presentar su ASIS. Obligatoriamente, lo dice la ley. Pero no todos hacen su ASIS. Y el ASIS se va actualizando. Por eso que cada 3 años.
¿Ya? Y hay que hacerlo como parte, así como tenemos nuestro plan operativo institucional, tenemos nuestro manual de organización y funciones, debemos tener nuestros CIS. Y debe ser un documento que la pueda leer e interpretar cualquier persona, no solamente un Cada personal. persona. No es solamente llegar a un número, sino decir qué significa ese número, ese indicador. Y garantizar que la CIS responda a las necesidades técnicas para la toma de decisión, no un copy-paste. Por eso que le decía que las conclusiones, lo que significa ese número es muy importante. No poner y decir mi índice de natalidad es de 5. ¿Qué significa ese 5? ¿Ya? Entonces, el ASIS es un instrumento de gestión, es responsabilidad y recae en el equipo de gestión. Ustedes ya van a ver el organigrama, es el CLAS, el consejo directivo, el gerente y el equipo de gestión como órgano de asesoría, órgano de apoyo a la parte administrativa y los órganos de línea que son las diferentes UPS o servicios. Medicina, enfermería, etc. Entonces, es responsabilidad del equipo. El equipo de gestión son los jefes, las diferentes categorías. El gerente, el jefe del establecimiento y los jefes de los demás servicios. Es, como le dije, un órgano de asesoramiento técnico, es multiparticipativo y sostenido, participan todos, todo el personal, todos los grupos profesionales. Es un producto corporativo y no un patrimonio de dirección oficina, sino de la institución. Es algo que todos deben conocer. Todos, no solamente los gestores, sino todos. Para la toma de decisiones es un proceso dinámico, la gestión de salud es un proceso dinámico, las normas se cambian. Entonces, de acuerdo a las necesidades, nosotros vamos a ir cambiando y fortaleciendo. La gestión no es agarrar y decir, ya, esta vez lo haces así, no, es flexible. Es flexible. Una decisión hoy día puede ser adecuada, mañana no. Depende de las condiciones. Un sismo, un cambio climático, un huaico, etc. El recorte personal. El que se enferme uno de tu personal hace que cambies la decisión. ¿Ya? Por eso es que es flexible, es dinámico. Y se ajusta a las necesidades de previsión, financiamiento de los servicios por parte de la población. Ahora, el financiamiento lo da el CIS. Las normas han cambiado. A partir del próximo año, los establecimientos de salud no van a poder comprar nada por el CIS. Todo lo va a comprar la red. O sea, le vamos a tener que pedir a la red para que la red provisione a los establecimientos. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Retraso. ¿Por qué? Porque para pedir un insumo tenemos que hacer el requerimiento, tienen que hacer la compra. Como compra para todos los establecimientos, tienen que juntar de todos los establecimientos, porque si no es una compra fragmentada o parcial. Y eso en las normas del Estado está penado. No puedo hacer fraccionamiento. Yo no puedo agarrar y comprar 10 millones de papel hoy, el siguiente mes y así sucesivamente. Y sumo todo, pasan las 8 UITs, tengo que hacer licitación pública. Una LP demora de 45 días, si es menor depende de la cuantía, menor de 100.000 soles, y si es más de 100.000 soles, 3 meses. Antes lo podías y lo ibas a comprar, como clase podías comprar, pero ahora no. Entonces, como le digo, es un tema de financiamiento que va, y esas cosas van a repercutir en la gestión del establecimiento de salud. También el estado de salud ha cambiado, cambia constantemente, tenemos epidemias cada vez más, enfermedades emergentes, enfermedades nuevas, y eso pues hace un cambio constante. Entonces, varían las necesidades y demandas de los servicios.
varía, no es estático. En esta época hay más iras, por lo tanto hay una demanda de un tratamiento específico para iras, un antibiótico específico, antiinflamatorios, antihistamínicos, antipiréticos, etc., corticoides. Y en el verano es distinto, hay edas. Entonces es otro tipo de medicamento. Entonces varía según la demanda. Y una buena gestión requiere ser permanentemente alimentada a esos campos. Permanentemente. Por eso, y eso lo vas a determinar en clases. Entonces, ¿qué cosa es lo que van a necesitar para elaborar SOSIS? ¿Tienen clase después? Sí. Entonces, primero van a identificar los componentes indicadores. La fuente de los datos, de dónde, qué datos van a requerir, recolectar los datos de diferentes fuentes, municipalidad, INEI, CISPO, CIS, su salud, no sé, dependiendo de, van a procesar los datos, van a hacer el análisis y la interpretación de la información. Por eso ese número, ¿qué significa? Identificar los principales problemas, cuáles son las inequidades y también determinar el plan de salud. Porque al determinar las inequidades, tengo que hacer un plan para mitigar esto que es el plan de salud. ¿Cuáles son las fuentes de información? Las encuestas, ENDES, ENAO, encuestas de demanda, hay el mismo, el CERCUAL, que es una encuesta de calidad, etcétera. O sea, hay varias fuentes de información con respecto a encuestas. Hay también información de otros sectores, como el MEF, educación, ONG, el registro de los establecimientos, el GIS, de vigilancia epidemiológica, los informes de los programas, la evaluación desde el avance de metas y el plan de salud local. Entonces, van a sacar información de todo lado. Por eso que les dije que el trabajo es comunitario. El plan de salud local no es suficiente. ¿De dónde van a sacar, por ejemplo, el porcentaje de población analfabeta? El porcentaje de abastecimiento de agua, desagüe, electrificación. Municipalidad y INEI. Y la van a sacar por distrito, no por centro de salud, sino por distrito. La data es por distrito que van a encontrar. Entonces, ¿qué va a tener el ACIS que van a elaborar? Está en tres grandes grupos. Primero, una situación demográfica, cuál es la población, el área de intervención, si es urbano, rural, la extensión, los límites, etcétera. Las áreas culturales, es importante la parte cultural, importante determinar eso. Bueno, ahora que ustedes están trabajando en un establecimiento urbano, pero yo les cuento algo que fue de noticia pública, ¿no? Entonces ustedes conocen las brigadas AISPEC. Las brigadas AISPEC son brigadas de un equipo de personal de salud, médico, enfermera, obstetrista, que hacen atención itinerante. Esta brigada entró sin hacer un análisis cultural de la situación a una zona de estas tribus indígenas. Hicieron su atención, vacunaron a los niños, hicieron Papa Nicolau, hicieron de cáncer de mama, de cáncer uterino, diferentes atenciones. Cuando regresan los hombres de la tribu, que salen a cazar, encuentran a sus hijos llorando, a sus mujeres, entre comillas, manoseadas, y entre otras cosas, que era parte de la atención, pero ellos lo tomaron de otra manera. ¿Qué pasó? Los mataron. Mataron a todo el equipo allí. ¿Por qué? Porque no habían pedido permiso al jefe de la tribu. Porque no
no salía en esa parte. Entonces, por eso es importante. Y acá también nosotros, ¿por qué? Concepto. Ahorita, por ejemplo, es la Virgen de Copacabana. ¿Ya? Alto de la Alianza es un 1-3. Pero ellos trabajan para ver en estas fechas 24 horas. Por la demanda que tienen. Por la demanda que tienen. Tiene bastante gente a la Virgen de Copacabana. Es la parte cultural. O sea, esos días programan más personas. La parte socioeconómica, como les decía, grado de instrucción, pobreza, etcétera, análisis del proceso salud-enfermedad, perfil de la salud, de qué se enferman, de qué fallecen, y la respuesta social y servicios de salud, qué cosa es lo que nosotros tenemos, como establecimiento de salud, el equipamiento, infraestructura, ambulancia, de transporte, etcétera, etcétera. Sea cualquiera el tipo de análisis, hay que ver la tendencia, coyuntura nacional o local. Es importante la parte de la coyuntura. Si el alcalde apoya o no apoya, si la política de gobierno. Ha habido una época que tuvimos 5 presidentes, 4 presidentes en un año. También esa coyuntura nacional influye como determinado. Época electoral. Influye bastante. Entonces, para elaborar su ASIS, para la situación socioeconómica, cultural, van a ser primero los grupos religiosos, la posición de los grupos religiosos sobre la planificación familiar. Ustedes saben que la Iglesia Católica no acepta ningún método anticonceptivo. Ninguno. Ningún método anticonceptivo. Peor la pastilla de día siguiente. Entonces, esa es la posición de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la posición de los adventistas o de la Iglesia, de la religión predominante en el área que ustedes estén? Procedimiento de salud que genera polémica como creencias a favor de la natalidad. El aborto no es legal en el Perú. La situación marginada de la mujer. Aunque ustedes no crean, todavía seguimos siendo una sociedad machista, donde la paciente tiene que pedirle permiso al esposo para usar un método anticonceptivo. Porque si usa un método anticonceptivo sin que sepa el esposo cree que le está siendo infiel. Así es, ustedes entienden. Creencias, actitudes y prácticas respecto al proceso de salud-enfermedad que son importantes e incluyen una práctica relacionada a la salud individual y colectiva. Y bueno, no es el caso en la zona urbana, pero en la zona rural. ¿Dónde dan a luz? ¿En los centros de salud o en sus casas? En las casas. En sus casas. ¿Quién es la persona importante ahí? La partera. Esa partera tiene que ser nuestra aliada. Tiene que ser nuestra aliada, ¿no? ¿Por qué pelearnos con la partera? Enseñémosle a que su parto sea seguro, sea escéptico. Que nos avise. O estar ahí para cualquier complicación. Porque cuando se complica recién nos van a llamar. Cuando se quedó la placenta o el bebé tiene circular o está asfixiado, recién nos trae. Que nos avise, que sea nuestra aliada. La lengua oficial es castellano, pero hay 20% de población quechua y en la zona hay aymaras. Determinar cuál es el idioma, ¿no? Los indicadores sociales, ¿no? Ver cuál es la condición de etnia, raza, cultura y las clases sociales, ¿no? Indicadores de pobreza, ¿no? Porcentaje de viviendas con características físicas inadecuadas, con agua, desagüe, con hacinamiento, porcentaje de hogares de niños que tienen entre 6 y 12 años que no asisten a la escuela, aunque ahora esto ha bajado, ¿no? Porque inicial ya es desde los 3 años, obligatorio.
Ahora ya han cambiado eso, ¿no? Pero todavía no se fijan en los 16 años. Y de dependencia económica, ¿no? Alta dependencia económica. Entre 15 y 59 años que no trabajan. ¿O cuántos menores, si hay más cantidad de menores de 15 años o mayores de 60 años? Que es la que nos determina la tasa de dependencia económica. ¿Cuáles son las principales actividades económicas, no? Comercio ambulatorio, comercio formal, informal. Ahí van a tener que establecer las famosas cachinas. La cachina es un riesgo sanitario. ¿Qué pasa si hay un terremoto en plena cachina? Y estamos en zona vulnerable altamente sísmica. Entonces, si hay agricultura, ganadería, parte industrial, zonas de alcoholismo, de prostitución, son cosas que nos corresponden, a nosotros nos interesa por las infecciones de transmisión sexual, ludopatía, drogas, alcohol. La razón de dependencia, como les dije, entre los menores de 15 y mayores de 65 años y la población entre 15 y 64 años. Nivel de escolaridad, tasa de analfabetismo, porcentaje de población con educación superior. Saneamiento, agua segura, o sea, agua potable. Agua potable. No van a encontrar en Cono Sur establecimientos o zonas donde los abastecen con cisterna, que también es un riesgo sanitario. La estructura de la población, el total de la población, esto lo van a sacar por quinquenios, ¿no? Cada 5 años, masculino y femenino, para hacer su pirámide poblacional. En la pirámide vamos a determinar si es una pirámide neta, o sea que es mayormente personas menores de 15 años. La pirámide tagna es casi recta y la pirámide invertida es una población rica, pero a la larga que se va a quedar sin población, que son las pirámides europeas, como Alemania, Canadá, que piden jóvenes profesionales para que vayan a trabajar allá y les ofrecen el oro del moro para repoblar. Entonces, eso es lo que van a determinar por departamento, provincia y distrito, ¿no? Los grupos etarios, de acuerdo a la población INEI, si es población urbana, rural, la pirámide poblacional, la dinámica, ¿no? Si es que hay población migrante o permanente, si, por ejemplo, en Ciudad Nueva y Cono Sur hay gente que está en Ciudad Nueva y los fines de semana está en Piñana, ¿no? Porque tienen invasiones, ¿no? Entonces, la estructura de la población está por etapas de vida. Las etapas de vida son, bueno, esta no es el ciclo de las etapas de vida, pero son 5 las etapas de vida, ¿no? Han hecho celo integral hasta 4, ¿no? Atención primaria hasta 4. ¿Cuáles son las 5 etapas de vida? Niño, ¿que va de qué edad a qué edad? ¿Han aprobado? ¿Han aprobado el estudio integral? Han dicho, hay todo un curso de niño. Sí. Todo un curso, toda una atención primaria de niño. ¿Cómo no van a saber cuál es de qué edad es? ¿En serio, chicos? ¿Cómo han aprobado? De 0 a 11 años. ¿Qué más? 11 meses, 29 días. Joven, de 12 a antes de jóvenes, adolescentes.
Adolescentes, ¿de qué edad quedan? Están jalados, ¿sabes? Oye, ¿en serio no saben? No me acuerdo. Voy a llamar la atención a los colegas, ¿cómo es posible? Esta es la pirámide poblacional, es un ejemplo de la pirámide, la van a sacar por la escritura, hacer los análisis de la dinámica poblacional, la tasa de fecundidad, natalidad, mortalidad, la esperanza de vida, la tasa de migración, la migración en qué, hacia dónde va. Acá hay mucho comercio y mucho traslado de personas de Tacna a Puno y viceversa. ¿Ya? El tema de salud y enfermedad, determinar el comportamiento y tendencia de las enfermedades, estos registros con KISS, vigilancia epidemiológica, determinar los problemas de importancia, a ver cuáles son los principales riesgos que tienen en su establecimiento de salud, tuberculosis, anemia, diabetes, hipertensión, etcétera, son los de vigilancia epidemiológica, cuál es su jurisdicción sanitaria, ver cuál es el croquis de la jurisdicción, rutas de acceso y por colores determinar cuál es el daño. Por decir rojo tuberculosis, azul anemia, etcétera, etcétera. Ya eso lo determinan ustedes. La respuesta social, en un enfoque sistémico, que es que el sistema es estructura, proceso y producto. Y ver cuál es la oferta, qué cosa es lo que tenemos, la oferta fija en el establecimiento de salud, móvil, los equipos itinerantes, el transporte que utilizan, la oferta a distancia. Ahora se usa bastante el tema de telemedicina, el tema de las consultas, el seguimiento por teléfono. ¿Qué otras instituciones prestan salud en la jurisdicción? Si hay otros establecimientos del gobierno regional, de salud, privados, públicos. Entonces, elementos constituidos según la categoría, el tamaño, complejidad, capacidad resolutiva, todo lo que es el recurso humano, físico, los servicios de salud, planificación y los diferentes indicadores. ¿Ya? Muy bien. Eso es, en resumen,